El tema de hoy es los judaizantes, respuesta bíblica a la herejía fundamentada en raíces hebreas. Shalom. Vamos a estar refutando a esta dama con verdaderos argumentos bíblicos e históricos. Que una herejía es sistema de creencias contrarias a las enseñanzas que se establecen en la palabra de Dios. La iglesia cristiana estableció sus propias normas y mandamientos contrarios a lo que en principio fue establecido por el Eterno. ¿Quiénes son los verdaderamente herejes? Por favor, prestemos atención. Apostasía es abandonar lo que en otro tiempo se creyó. En otro tiempo se creyó que los mandamientos del Eterno estaban por encima de cualquier otra cosa porque así estaba establecido en la palabra, como por ejemplo el día de reposo. Fue la iglesia cristiana que quitó el día de reposo en Shabbat, el sábado, para sustituirlo por el domingo. Lo que antiguamente se creía era que el séptimo día correspondía al Shabbat. Entonces, ¿quiénes están haciendo apostasía? ¿Quienes han abandonado los mandamientos del Eterno o aquellos que están regresando a esos mandamientos? Es una doctrina nuestra, es un principio bíblico en el que nosotros creemos como iglesia la Trinidad. Es una doctrina de ellos, así lo ha dicho, es una doctrina nuestra, creer en la Trinidad. Sin embargo, mira lo que ella dice. Y aunque la palabra Trinidad como tal no está en la Biblia, la palabra, sí vemos al Dios Trino. Esto es realmente preocupante porque esta dama asegura que la palabra Trinidad no está en la Biblia, lo cual es cierto, pero aún así creen en esa doctrina. ¿De dónde sale la doctrina de la Trinidad? Pues fue justamente introducida por el Vaticano dentro de la palabra, dentro de la escritura. De hecho es muy interesante porque ellos mismos reconocen haber colocado la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo cuando descubrieron de pronto que esa era la fórmula correcta sobre el Dios que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, establece en Deuteronomio 6:4 que Yahweh uno es. Uno es. Esta visión de un Dios trino viene arraigada de antiguas religiones paganas. No está dentro del pensamiento hebreo, no existe dentro del fundamento de la palabra. Lo que hay es que Adonai, que Elohim, que el Eterno, que Dios es uno. Nosotros con el estudio de las raíces hebreas creemos en la multiforma del Eterno, no solamente de tres facetas, sino que está en la manifestación de la columna de nube, la columna de fuego en el desierto, en la zarza ardiente con Moshe, que en el torbellino que habló con Job. A través de todas estas formas se manifiesta Elohim. No solamente en esta figura Padre, Hijo y Espíritu Santo que la han colocado allí con el propósito de poder mezclar con otras creencias paganas. Esto está interesante, presta atención. Y Pablo, como un hombre preparado en la palabra de Dios, pudo desarmar eso. Qué bueno es tener personas preparadas en la palabra de Dios. En la palabra que estaba preparado Pablo era justamente en lo que está refutando esta dama. La Torah, la Tanaj, todo lo que la iglesia cristiana conoce como Antiguo Testamento. En eso estaba preparado Pablo. ¿De qué estamos hablando? La iglesia cristiana toma la palabra de Dios, solamente las cartas de Pablo, que Pablo todavía no había escrito en ese momento, y los evangelios, que tampoco habían sido escritos, estaban en desarrollo. Entonces, ¿en qué estaba preparado Pablo? En la Torá, señores, en los mandamientos. Justamente Pablo fue estudiante de uno de los grandes eruditos de la época en Torá, como fue Gamaliel. Pablo sabía lo que era la palabra del Eterno, como hoy muchos están viniendo a estudiarla de la misma forma que la estudió Pablo. Señora Yesenia, por si no lo sabe, la palabra del Eterno es toda la escritura, toda esa inspiración. En eso estaba preparado como hoy nos estamos preparando en esa Torah, en esa Tanaj.
Y justamente su iglesia, a la iglesia a la que usted habla, no se prepara en la misma área en la que estaba preparado Pablo. Pero en la última década se ha vuelto fuerte, se ha popularizado. Es triste decirlo, pero aún pastores están siendo arrastrados por esta herejía. Es triste para usted, dama, porque realmente es una alegría y un regocijo, porque lo que es de Adonai, lo que es del Eterno, permanece para siempre. Y a pesar de que la iglesia cristiana ha insistido en que los mandamientos han sido abolidos, hoy renace, resurge, incluso con grandes ministerios, pastores, que están reconociendo que el estudio de la raíz hebrea es la mejor salida para conocer la verdad que nos hace libre. Y no porque el hebreo sea algo especial o algo que debamos justamente colocar como doctrina, sino que todo investigador sabe que debe ir a la fuente. Y en este caso, ¿cuál es la fuente? El idioma original hebreo en el cual fue escrita la palabra, incluyendo también el griego, fragmentos del arameo. A esos estudios, a esos escritos es que tenemos que ir para poder conocer la verdad y desligarnos de toda esta manipulación y todos estos agregados dentro de la palabra, los cuales, si no vamos a la raíz, no vamos a descubrir, señora Yesenia. Enseñadas por algunos que se infiltran en las iglesias para confundir a los cristianos. Le aclaro que los que estudiamos la raíz hebrea no tenemos ninguna intención de infiltrarnos en las iglesias, todo lo contrario, hemos salido en masa de las iglesias. Nadie está con el interés de meterse en la iglesia de la cual ya salimos. Muchos nacimos, crecimos, estudiamos y aprendimos y tomamos nuestra fe en la iglesia cristiana y eso lo reconocemos y es una bendición. Pero no nos podemos quedar enfrascados allí cuando Adonai está abriendo los ojos para que volvamos a algo mucho más verdadero, algo más profundo. Entonces es una falacia decir que estamos infiltrándonos dentro de las iglesias. Para nada. La gente está viniendo sola al estudio de la raíz hebrea, buscando en redes sociales, buscando a través de YouTube, estudios, escritos. Para nada estamos metidos dentro de la iglesia, señora Yesenia. No, no, no. Es usted la que está tocando este tema. Que hay que volver a las raíces hebreas. Eso es lo que ellos enseñan. Que hay que volver a las raíces hebreas. Que hay que darle para atrás al asunto. Que es para atrás, pero ¿a qué? A las raíces hebreas según lo que ellos creen. Bien, esta no es una enseñanza caprichosa decir que tenemos que volver para atrás, como usted dice. Es una enseñanza bíblica. Volver a la senda antigua. Y la senda antigua son los mandamientos del Eterno, su palabra que él escribió con su dedo, que habló en el monte Sinaí a toda la congregación de Israel, todas las tribus, incluyendo los extranjeros que habían salido de Egipto. Esa es la senda antigua y es el llamado. ¿Pero por qué a través de la raíz hebrea? Porque es el original, el idioma original en que fue escrita la palabra de Adonai. Sigamos escuchando. Porque según ellos, la iglesia cristiana se ha dejado arrastrar por otras corrientes. Según ellos, los romanos, los griegos, y para ese movimiento la iglesia de Jesucristo no está bien. Bien, le aclaro. Según nosotros no, según la historia, según los hechos, los eventos. Eso es una realidad. Eso no se puede ocultar. La iglesia evangélica protestante sale justamente del seno de la iglesia católica. Hereda sus fiestas y sus costumbres paganas que no tienen nada que ver con el Mesías, como por ejemplo la Navidad. La Navidad es una introducción de una fiesta en adoración a Nimrod y Semiramis, los cuales hay históricamente estatuas que muestran a una mujer con un bebé y eso no es nada que ver con Miriam, con María y Jesús, para nada, eso lo mezclaron y así como eso
un montón de cosas más que están mezcladas justamente ¿por quién? Por el emperador Constantino, cuando supuestamente tuvo un encuentro con el Eterno por allá por el año 325 aproximadamente y fundamentó la gran ciudad de Constantinopla que hoy está en Turquía y en ese seno se formó lo que es actualmente el Vaticano. ¿Y dónde queda el Vaticano? En Roma. Y todo lo que allí está mezclado justamente con los griegos, que eso no es para nada oculto, eso todo el mundo lo sabe. Entonces no son artimañas decir que la iglesia cristiana está viciada con estas culturas. Es una realidad histórica. Todo el débil que encuentran le dicen, a ti no te enseñaron bien. Lo que te enseñaron está fundamentado, está influenciado por los griegos, por los romanos. Tú tienes que volver a lo hebreo. Insistimos nuevamente, no estamos diciendo que la gente tenga que venir porque está influenciado nada más. La gente tiene que venir porque tiene que conocer la verdad. Quienes han vuelto a la senda antigua, estudiando la palabra desde su raíz, se pueden dar cuenta por sí mismo que la lógica te dice que tienes que guardar los mandamientos de Adonai en un contexto, por supuesto, bajo la figura del Mashiach, del Mesías Yeshua. Y como la dama menciona, no se trata de débiles, porque justamente ya mencionó que ministerios de pastores han vuelto al estudio de la Torá, de la escritura, a través del mensaje en raíces hebreas. Entonces no estamos hablando de gente débil, estamos hablando de gente preparada también. Entonces no categorizar a todo el mundo como débiles en la fe es una falta de respeto. Déjeme decirle por qué la secta de los judaizantes es más peligrosa que los gnósticos. Oiga, ¿por qué? Porque la de los judaizantes parece real. ¿Por qué parece real? Porque se apega a lo que es la parte del Antiguo Testamento. Porque no se percibe como algo que está contra Cristo. No se puede percibir porque no está en contra de Cristo, no está en contra del Mesías y está apegado a la parte del Antiguo Testamento y del Nuevo también, desde su original. Quienes se han despegado de la parte del Antiguo Testamento es la iglesia cristiana como fundación, como institución. Quienes han abandonado los mandamientos establecidos en ese Antiguo Testamento es su iglesia, señora de Yesenia. Quienes no quieren obedecer lo que está establecido incluso en el mismo Nuevo Testamento es la iglesia cristiana. Se percibe como lo que es la verdad, el estudio de la palabra y volver a los mandamientos de Adonai. ¿Qué más dicen ellos, el movimiento judaizante? Que se deben celebrar las fiestas judías. Porque nosotros estamos exactamente a 3 días de celebrar nuestro 8º aniversario. Esto tiene que dar vergüenza. Para empezar, no son fiestas judías. Son las fiestas de Elohim establecidas en su palabra y la podemos ver, por ejemplo, en Levíticos 23. Ahí establece las fiestas perpetuas en honor a Elohim. ¿Por qué tiene que ser algo malo o tiene que ser algo visto como un pecado, como algo ofensivo, celebrar fiestas para Elohim? Si usted misma está reconociendo que van a celebrar el aniversario de su iglesia, una fiesta que no está establecida en la palabra. Cuando Elohim dio sus mandamientos y dio sus fiestas, se lo hizo y se lo dio a todas las tribus de Israel, incluyendo extranjeros con ellos, y eso está establecido también en la palabra. Venir hoy a celebrar las fiestas de Adonai es lo mejor porque está establecido en su palabra. ¿En qué fundamento tiene para decir que sí se puede celebrar el aniversario de una iglesia, celebrar un montón de fiestas introducidas en la iglesia que vienen de costumbres paganas y no celebrar las fiestas de Adonai?
porque eso tiene que ser ofensivo. Hay que analizar estas palabras. Que se debe guardar el día de reposo. Que hay que mencionar el nombre de Jehová y de Jesús en hebreo. Que no es Jesús, que es Yeshua. Que no, o sea, una serie de cosas que literalmente una persona sin fundamento comienza a repetirla, no porque sabe lo que está haciendo, sino porque no sabe qué creer. Al contrario, cuando lees la escritura y te das cuenta que son mandamientos perpetuos, por ejemplo, vete a Google y compara los mandamientos que tienes en tu Biblia en Éxodo 20 y los mandamientos de la Iglesia Católica donde remueven de manera arbitraria y macabra lo que es el guardar el día de reposo. Eso no lo estamos diciendo nosotros, señora Yesenia. Eso está en la palabra que usted supuestamente está predicando. Si el mismo Mesías dijo que Él era el día, que Él era, mejor dicho, el Señor del día de reposo. Y eso no estaba diciendo que estaba quitando el día de reposo, porque entonces sería un anticristo. ¿Cómo vas a reconocer al anticristo? Lo reconoces porque va en contra de la palabra de Adonai. Y la palabra de Adonai no es nada más el Nuevo Testamento, señora Yesenia. La palabra del Eterno es desde Génesis hasta Apocalipsis, incluyendo en otros libros que la Iglesia Católica decidió sacar. ¿Por qué mencionamos el nombre de Yeshua en su original? Si usted lo quiere seguir diciendo en el idioma que usted quiera, hágalo. Pero proclamaremos aún a su nombre, a una voz su nombre. Y todo lo que pidas en su nombre será hecho. Pero fueron transliterados los nombres de los protagonistas de la escritura. De los protagonistas, pero los nombres de los adversarios no. Porque tú te vas a la palabra y Satán es una palabra hebrea y no fue cambiada. Acera, una palabra hebrea. Baal, una palabra hebrea. Lucifer, una palabra hebrea. Pero resulta que los nombres originales sí los cambiaron, los nombres de los protagonistas, mejor dicho. Pero lo de los villanos, por decirlo de alguna forma, los del adversario, no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué eso ajeno en mencionar el nombre del Mesías verdaderamente en su idioma original? ¿Quiénes los que se tienen que analizar? ¿Quiénes tienen que ver si algo está oscuro allí que no te deja mencionar el nombre, sobre todo nombre, el cual fue dicho por el ángel Gabriel a la Virgen María, Miriam, su nombre original? No le dijo y llamará su nombre de acuerdo al idioma que tengas. Le dijo y llamará su nombre Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. Cuando estos idiomas se escribió, por ejemplo, en griego, el nombre de Jesús se hizo porque los idiomas o la manera escrita no estaba tan avanzada como lo tenemos hoy, que hoy podemos escribir fonética. En ese tiempo se escribía con las letras que habían, pero ellos sabían cómo se escribía. Evidentemente, al ir evolucionando, se fue transliterando, y transliteración no es lo mismo que traducción. Porque los nombres propios no se pueden traducir, señora Yesenia, por si no lo sabe. Si usted llega allá a China, a Francia, a Estados Unidos, en todos lados le van a decir Yesenia porque ese es su nombre. O usted quiere que le diga de pronto Lorena. Con usted la pastora Lorena. No es así. Es muy importante prestar atención a esto. Sigamos por favor escuchando. Escúcheme, la Biblia dice que si un ángel desciende del cielo predicando un evangelio distinto a este, tal ángel es anatema. ¿Distinto a cuál? ¿Qué estaban predicando los discípulos y Yeshua? Las cartas de Pablo, si las cartas de Pablo todavía no estaban escritas, si las estaban escribiendo apenas. Los evangelios no estaban escritos. Entonces, ¿una palabra contraria cuál? A la Torá, porque Mashiach, Yeshua, Cristo, vino a hablar la palabra de Adonai, la cual ya estaba escrita. Y muchas veces él dijo, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Dónde? En la Torá y en la Tanaj, no en las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo se escribieron después. Y sobre él todavía no estaban escribiendo. Escribieron de él después que él murió y resucitó. Entonces, cuando un ángel viene a manifestar una doctrina distinta a la que ya estaba escrita, la cual es la Torá, señora Yesenia, y todos los que están escuchando, es muy importante que tú entiendas el contexto en el que se escribió el nuevo pacto, el Nuevo Testamento.
Es muy importante que tú abras tus ojos y sepas el contexto. ¿Y quiénes son los que están hablando cosas contrarias a lo establecido en la Torá, en la Tanaj, en el Antiguo Testamento? Justamente las enseñanzas equivocadas de la iglesia. Enseña incluso que hay que circuncidarse para poder agradar a Dios. Esto está también en la palabra. El pacto de la circuncisión fue dada a Abraham y es un pacto perpetuo. ¿Es un pacto obligatorio? No, es un pacto para los entendidos. Y quienes estudian la raíz hebrea estudian, no es que la escuchan así, la estudian por sus propios medios. Saben y se van a encontrar con esa realidad, que es algo personal. ¿En qué le puede afectar a los demás que una persona decida ir a circuncidarse? ¿En qué le puede afectar? Si es algo de uno, si es algo propio. Cuando te pones a estudiar la escritura, te das cuenta que es un pacto perpetuo y que lo hace para agradar y obedecer a Adonai, y que incluso los extranjeros que venían a ser parte de ese pueblo debían circuncidarse. En el Nuevo Testamento se enseñaba a no obligar a nadie a hacerlo, sino que una vez que le viene ese entendimiento, lo haga bajo su propio consentimiento, bajo su propia voluntad. No para salvación, sino para estar en obediencia. Y es una decisión absolutamente personal, bíblica, señora Yesenia. Está en la Biblia. Este movimiento, déjeme decirle que está en República Dominicana, pero también está en Puerto Rico, está en Estados Unidos, está ¡Aleluya! en Latinoamérica, está en Europa, está donde quiera que haya una iglesia. ¡Aleluya! Y está también en Francia, está en los países africanos, está en Argentina, está en Venezuela, está en Honduras, aleluya, está en Canadá, está por supuesto en Australia, en todas partes del mundo. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Elohim está en toda la tierra. Y no solamente en estos países, también en los países del Medio Oriente, en todas partes, porque es un despertar. Es un despertar. Y te voy a explicar un poco de dónde viene este despertar. Resulta que por allá en el libro de los Reyes, Primera de Reyes, capítulo 11, por allí, se habla de la dispersión del pueblo de Israel. Adonai decidió dividir el reino de lo que era los hijos de Jacob como tribus. Se dividen en el reino del norte y el reino del sur. Al reino del norte quedan 10 tribus. En el reino del sur queda otras dos con parte de una tercera, que eran los judíos y los levitas y parte de la tribu de Benjamín. Hoy esos judíos que conocemos en la actualidad que viven en Israel son la tribu o el reino, mejor dicho, del sur. Ese reino del sur son judíos, levitas y parte de la casa de la tribu de Benjamín. Los del norte corresponden al resto de las tribus. Y a partir de ahí comenzaron a dispersarse por todas las naciones. Y Adonai prometió recogerlos de todas partes. Es más, le doy una cátedra, señora Yesenia. El Mesías dijo, yo no he venido sino a buscar lo que se había perdido, a las ovejas de la casa de Israel. Y la casa de Israel, señores, es conocido el reino del norte. Y él vino a buscar a esas ovejas. Por eso hoy en cualquier parte del mundo donde estemos, ahí escucharemos la voz del buen pastor y le vamos a seguir. Aleluya. Así que usted tiene toda la razón. En todas partes estamos porque es un gran despertar. Es un gran avivamiento. Si tú quieres ver si algo es de Dios para ti, mira si te acerca o te aleja más de Dios. Aleluya. Mire, usted está hablando, el mismo Espíritu está hablando por medio de su boca y usted no se está dando cuenta, señora Yesenia. Nosotros no estamos lejos de Adonai. No estamos lejos de Dios. Cada vez nos estamos acercando más a Él en su nombre original, en sus mandamientos originales. No estamos sustituyendo el sacrificio de Yeshua por ritualismos. Ya sabemos que los ritualismos no van en este tiempo porque ya el Mesías pagó todo lo que era de sacrificios. Encima no está el templo tampoco. Entonces esta parte de los rituales
del templo, eso no, porque ya el Mesías pagó todo, pero todo lo demás, sus mandamientos, sus palabras, todo lo que nos trae promesa, todo lo que es de beneficio, está completamente vigente y nos acerca más a Elohim. Es más, yo le puedo decir una cosa. Evalúe, señora Yesenia, si la gente de su iglesia está más cerca de Elohim que los que estamos estudiando la raíz hebrea. Y se va a sorprender. Pero ahora ustedes quieren abandonar la gracia para hacer las cosas según los propios esfuerzos de ustedes, guardando el día de reposo, celebrando fiestas judías, volviendo a raíces hebraicas. Si a algún lado yo me tengo que mover es a Cristo, hacia adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es Cristo Jesús. Las propias obras no. La obediencia a la palabra de Adonai, vamos otra vez con lo mismo. No estamos sustituyendo nada de eso. Sustituye la salvación en Yeshua. La salvación es una cosa y la obediencia a su palabra es otra. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y ya sé que muchos van a pensar, sí, los mandamientos, amar a Elohim y amar al prójimo. Y con eso se resume. Resumen, señores, no es eliminar. Un resumen es justamente decir lo mismo, pero en pocas palabras. Y Yeshua está diciendo, guarden la Torá en amor. Amando al Eterno, amando al prójimo. Y con eso te vas a dar cuenta que te va a llevar a guardar los mandamientos de Adonai. Porque si amas a Elohim, vas a celebrar su fiesta. Si yo amo a una persona, voy a celebrar con él, con ella, con nuestros hijos. En lo que Adonai estableció en su palabra. Tenemos Colosenses 2, 16 al 17, Cristina. No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Bien, qué bueno que leen ese versículo. Porque quienes nos están señalando, juzgando y criticando, porque guardamos día de reposo, porque celebramos los rojodes, los cabezas de mes, como está establecido en la palabra, y todas estas cosas, son ustedes. Nosotros no le estamos señalando ni criticando por eso. Ustedes hagan como quieran. Son ustedes los que están en la iglesia. Es usted, pastora Yesenia, la que está criticando y señalando a los que estamos guardando los mandamientos del Eterno. Entonces vamos a analizar de qué lado está este versículo. Y cuando menciona que todas estas fiestas son sombra de lo que ha de venir, es decir, el Mesías viene y está dando una sombra. Y esa sombra son justamente estas cosas. Y si no te metes en esa sombra, te sales completamente del más grande que es el Mesías. Él es el que está dando esa sombra. No quiere decir de manera, no, ahí no está hablando de manera despectiva, como que no lo guarde porque eso es sombra. No, que Él da la sombra de lo que viene. Él es el que viene. Y ustedes nos están criticando y señalando justamente por guardar y celebrar estas fiestas. Otras prácticas del movimiento judaizante, escuchen, incitan a la práctica místicas e idolátricas en fiestas que celebran. Prácticas, místicas e idolátricas en sus fiestas. Yo quisiera tener tiempo para mostrarle de qué se trata todo esto. ¿Qué le impedirá a la pastora Yesenia mostrar supuestamente las evidencias de lo que se celebran en esta fiesta? ¿Acaso no está usted predicando desde la plataforma de su iglesia? Creo que es desde su iglesia. ¿Por qué no tiene tiempo de mostrar? Esto es simplemente una forma de manipulación a sus feligreses. Una forma de meterles terror, porque ahí queda. No dice nada. Que hay misticismo, que hay no sé qué. Eso es pura mentira. Nosotros estamos apegados a lo que dice la palabra. A lo que dice allí. Una fiesta, una celebración, un compartir para Elohim. Como siempre, por supuesto, habrá sus excepciones donde la gente se pone a inventar, a estar haciendo cosas locas, como sucede dentro de la misma iglesia. Atención, que bastante cosas raras que se ven dentro de la iglesia, que no están en la palabra. Así que esta parte realmente me parece una forma de manipulación.
Por escuche, dice que hay bendiciones y beneficios extras para quienes siguen las prácticas, por ejemplo, de guardar el día de reposo. Si tú guardas el día de reposo, hay bendiciones y beneficios para ti. ¿Qué? ¿Eso es antibíblico? Yo no necesito guardar el día de reposo para estar más bendecida de lo que yo estoy. A mí no me bendice guardar el día de reposo. Lo que usted está diciendo sí es antibíblico. Porque dice la palabra que si llamas al Shabbat una delicia, Él te bendice, el Eterno te bendice. Es más, le voy a decir una cosa. El día de reposo se estableció desde el principio. En Génesis 1 y 2 ya podemos ver el día de reposo, que fue apartado como un día de bendición. Y eso lo estableció el Eterno de esa manera. Señora Yesenia, usted está metiéndose en un peligro con el Eterno, enseñando cosas contrarias a lo que sí establece la palabra. Sí hay bendición cuando obedeces a Adonai. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. ¿Por qué Él hablaría algo en el pasado y ahora en el presente hablaría otra cosa? No, su palabra es continua. Y no estamos diciendo que usted tiene que abandonar la fe en el Mesías para simplemente querer salvarse con todas estas cosas, que justamente Pablo decía era eso. No pienses que por guardar la ley y todas estas cosas te vas a salvar. No, eso es por obediencia. Y sí hay bendición cuando obedeces. Y si no, sáquelo por su propia vida, pastora Yesenia. ¿A qué le llama usted bendición? Y usted aclara ahí en su mensaje qué es lo que llama bendición. Pero su vida, Adonai fundamenta hogares, trae salud. Y incluso eso es algo hasta médico, cuando te detienes una vez a la semana en el día que Adonai bendijo, no en el día que nos da la gana, porque la iglesia guarda el día domingo como día de reposo hasta donde tengo entendido, porque sustituyeron la solemnidad. Entonces, ¿para qué vas un domingo para la iglesia? Lo que pasa es que no es el domingo, ni siquiera como la forma que lo hace, porque te detienes un domingo, pero igual vas y compras y haces, y no es así. Entonces me parece muy, muy delicado lo que está diciendo esta dama. Yo no tengo que guardar el sábado para ser más bendecida. Yo tengo que obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Mire, pastora Yesenia, le digo lo siguiente. Fue Elohim el que habló con su propia boca cuando leemos en Éxodo 19, 20, 21, cómo el pueblo estaba atemorizado por la voz de estruendo que salía de la montaña. Fue Él el que estableció el Shabbat. Fue Él el que estableció sus mandamientos. ¿En qué parte dice la Escritura que Él vino a abolir la Torá o a los profetas? El mismo Mesías dijo, no piensen que he venido a abolir la Torá de los profetas. Vino a completar, a yo cumplirla, a completarla. Usted sí necesita obedecer los mandamientos del Eterno. Y no entremos en detalles porque su vida, parte de su vida es pública y deja en evidencia las terribles decisiones por estar fuera del marco de los mandamientos de Adonai, pastora Yesenia. La palabra de Dios, no la ley de Moisés. Fue el mismo Mesías el que dijo, obedezcan lo que está establecido en la ley dada a Moshe. Porque hay algunos que se sientan en la cátedra de Moshe, en la silla de Moshe, y enseñan los mandamientos de Moisés, pero ellos no cumplen. Fue el mismo Adonai que lo estableció de esa manera y dijo que guardáramos sus mandamientos. Entonces, sí tenemos que guardar su palabra. Mucho cuidado con eso. ¿A quiénes hay que circuncidar? A los gentiles. ¿Quién es un gentil? El término gentil, cuando usted ve en la Biblia, el término gentil hace referencia a alguien que no es israelita, que no es judío, que no está circuncidado, porque no viene siguiendo la ley de Moisés, no le compete, no es israelita. Pero cuando se convierten los fariseos,
Los judíos que sí son circuncidados, vienen de cumplir la ley de Moisés, le queda el legalismo dentro. Judío, entonces tú esa carga de que me tengo que circuncidar, que tengo que guardar la fiesta judía, que tengo que guardar el día de reposo, no soy judío. Entonces para los gentiles, Dios mío, está establecido por los apóstoles. Justamente por no estudiar la raíz hebrea es que se cometen este tipo de errores. Porque vemos que la palabra gentil viene de la raíz hebrea goi. Gentiles, goim, que quiere decir naciones. Pero aquí a quién hace referencia la escritura cuando habla de los goim, de los gentiles. Justamente a las tribus dispersas de la casa de Israel. Cuando en la escritura se habla de los gentiles, se está hablando de todos los que son pueblo de Israel disperso entre las naciones. El apelativo correcto para los que no son de descendencia hebrea son extranjeros dentro de la Torá. Es más, las cartas de Pablo justamente muchas de ellas eran dirigidas a los expatriados de Yahweh, como por ejemplo Gálatas. Gálatas significa expatriados de Yahweh, Galuía. Y el Mesías hablaba, por ejemplo, con samaritanos. ¿Por qué? Porque eran de las tribus perdidas de la casa de Israel. Entonces el término gentil ha sido mal empleado dentro de la iglesia y piensan que están desligados de Israel, cuando en ningún momento el Eterno se ha desligado de su pueblo. Incluso todo extranjero que viene a ser parte del pueblo de Israel por medio del sacrificio de Mashiach pasa entonces por el proceso de convertirse en israelita. Y esa es la realidad bíblica. Número 1, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Anótelo, por favor, eso es importante. 2, que se abstengan de sangre, de ahogado y de fornicación. Ahí no dice que guarden el día de reposo, que celebren el Shabbat, que lean la Cábala. Bien, este concilio que vemos en el libro de los Hechos capítulo 15 justamente no menciona estas cosas que ya decía porque ya era algo que se hacía normalmente. De hecho, cuando vemos el estudio del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, Pacto Renovado desde su contexto original, vamos a encontrarnos con palabras como en el primer día de la semana. Y muchos piensan que es el domingo en la mañana, que ellos estaban reunidos y se reunían el primer día de la semana. No, ellos venían reunidos de Shabbat y al caer la noche, que es como en el pensamiento hebreo se reciben los días, el día nuevo comienza al oscurecer, ahí estaban reunidos. Entonces, ¿por qué se establece esto para estas personas? Porque querían imponerles de una vez, apenas llegaban la circuncisión, a unas personas que no entendían nada. Por eso se establece eso. Pero en el camino iban a ir comprendiendo que tenían que entrar en los pactos de Elohim. Así como una persona cuando llega a la iglesia y no la bautizan en el primer día. Entonces, como ahí no dice tampoco que hay que bautizar a la gente, entonces no lo vamos a bautizar por eso. No, una vez que la gente entiende la fe en la que ha creído, se bautiza, entra en los pactos, entra en el pacto de la circuncisión, comienza a celebrar la fiesta de Adonai, todo. El hecho que en ese capítulo no se mencionen estas cosas no quiere decir que la gente iba a hacer lo que le daba la gana, Pastora Yesenia. Por favor, estudie la raíz hebrea para que no cometa estos errores y no enseñe esos errores también a su congregación. ¿Qué significa? Que el Antiguo Testamento no es importante, no es relevante, no sirve, como dicen algunas personas. Sí, sirve, es importante y nosotros debemos de tener el conocimiento del Antiguo Testamento por diferentes razones. Óigame una de esas razones. De la única manera como usted puede entender bien el Nuevo Testamento es conociendo el Antiguo. Bien, ella hace énfasis en la palabra antiguo. Bien, eso fue una forma en la que justamente el cristianismo dividió estos dos pactos. Bien, en la raíz hebrea no existe eso de Antiguo Testamento. Simplemente se llama Torah, Tanaj. Bien, y el pacto antiguo.
El Nuevo Testamento, en realidad en el contexto hebreo, se llama Brit Hadashah, pacto renovado. No existe una división, para que usted lo sepa. En todo lo que es la escritura no existe esa división en el medio de que terminas en Malaquías y después empiezas en Mateo. Eso no existe. Es una sola palabra completa. Pero ¿dónde vino justamente estas divisiones? Estas divisiones comenzaron justamente con las denominaciones cristianas, protestantes y la misma Iglesia Católica, como por ejemplo las dispensaciones, el reformismo protestante, Juan Calvino, por ejemplo, Tomás de Aquino. Estas personas, Lutero, todos ellos empezaron a introducir doctrinas porque estaban protestando contra la Iglesia Católica y tenían justamente un desprecio hacia los judíos y hacia la Torá, los mandamientos. ¿Por qué? Porque les interesaba mantener el sistema eclesiástico que la Iglesia Católica en su élite no les estaba permitiendo a ellos. Entonces vamos a poner las cosas en los puntos donde realmente son. Hay un grupo de leyes que son las leyes morales. Las leyes morales, y están las leyes ceremoniales. Bien, justamente a estas personas que les acabé de mencionar fueron los que colocaron estas divisiones de ley moral, ley ceremonial, y dijeron que las leyes ceremoniales estaban abolidas y dentro de esas leyes ceremoniales metieron el Shabbat, metieron la fiesta. ¿Quiénes eran estos hombres? Católicos, teólogos católicos, idólatras, que no tenían su emuná, su fe, su confianza fundamentada verdaderamente en el Mesías, sino en la madre iglesia. Y eso lo heredó la iglesia cristiana. ¿Qué es lo que está abolido dentro de la palabra? Nada. Solo que están desfasados algunos tiempos. Como por ejemplo el templo. El tercer templo no está porque es voluntad de Adonai, porque si no la gente seguiría sacrificando animales. Pero por el sacrificio de Mashiach no se sacrifican animales ya. Pero todo lo demás hay que guardarlo. Las fiestas, esa forma de alimentarnos correctamente, como dice la palabra en Levíticos 11. Pero la iglesia se ha despegado de todo eso. Y están guardando la palabra conforme a sus intereses y su propia interpretación. Vamos a la Biblia, Gálatas 3:10. Miren, no deje de anotar esto. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Qué interesante, porque el hecho de nosotros celebrar las fiestas y guardar los mandamientos de la Torá, no estamos dependiendo de eso para justificarnos delante de la presencia del Eterno. Nuestra justificación está por medio de Yeshua, que la iglesia le llama Jesucristo. Por medio de Él es que nosotros nos justificamos, porque no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué era lo que estaba diciendo Pablo allí? Pablo estaba diciendo que aquellos que guardaban los legalismos, es decir, que agarran la Torá, los mandamientos de Adonai y empiezan a poner peso de hombres, a introducirlos dentro de los mandamientos y manipulando, porque creían que se iban a salvar de esa manera. Yo te hago una invitación a que tú abras tus ojos, a que no dejes que la desinformación, a que la falta de lógica te lleve por un camino errado. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Esto no se trata de una guerra, esto se trata de un despertar. La palabra dice, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una vez que te es revelada esa verdad, no la puedes despreciar. Porque el Mesías viene y toca la puerta, llama. Cuando le haces pasar, te empieza a mostrar todas estas grandes verdades, con la cual, cuando las conoces, eres verdaderamente libre. No tenemos intención alguna de infiltrarnos en la iglesia. ¿Para qué? Al contrario, estamos saliendo en manada de la iglesia. Y esa senda antigua es la que nosotros estamos persiguiendo desde los escritos originales, los cuales son hebreos, griegos, arameo. A esos escritos es que estamos yendo, y todo investigador sabe que debe ir a la fuente para poder conocer la verdad. Y en este caso, la fuente es el hebreo, nos guste o no nos guste. Si la fuente hubiera sido el latín, hubiera sido el mandarín, pues ese idioma sería el que estuviéramos estudiando. Pero en este caso, la raíz
de los escritos de la palabra de Adonai son hebreos. Y ahí es donde vamos a ir a investigar. Mi intención no es en ningún momento discutir con esta dama, sino es aclarar los puntos que ahí se están planteando para saber que estamos caminando hacia donde el Eterno quiere. Conocerás la verdad y esa verdad te hará libre. Soy Andrés Isaac Horta para Redes Proféticas. Shalom.